y vamos a iniciar el tema del día de hoy. Recapitulando de los cuatro módulos que tiene nuestro curso, el primero que estamos trabajando es este, que es la de el de gestión administrativo-financiera, y que tuvo nuestra primera sesión el sábado pasado sobre capital relacional y el día de hoy sobre recursos humanos, ¿no? Que es un tema que creo que para todos seguramente debe ser muy familiar, así que por eso va a ser un tema, creo yo, bastante llevadero y fácil en ese horario que tenemos asignado. Así que voy a empezar con mi presentación al respecto. Muy bien, el tema que vamos a tocar hoy entonces es gestión de los recursos humanos en las facultades o escuelas de medicina. Mm, Como creo que lo dijimos desde el principio, al inaugurar nuestro curso, usamos esta este slash, facultades, escuelas, en atención a que si bien es cierto, hay facultades que hacen solo medicina, hay muchas facultades, a veces con el nombre de facultad de medicina, que tienen varias carreras de medicina y otras carreras también, y otras que se llaman facultad de ciencias de la salud que tienen carrera de medicina, pero el nombre facultades o escuelas se ha hecho bastante general. De hecho, como le decía, la ASPEFAM también es, por eso es FAM, por facultades, y FEPAFEM es FEM también por facultades y escuelas. Aunque ahora en muchos lugares se usa la palabra carrera, ¿no? La carrera de medicina, pero esa no se ha hecho todavía tan popular. Cuando pensamos en los recursos, pero voy a poner esto en silencioso un ratito. Bien. Cuando, cuando pensamos en nuestros recursos humanos, en realidad, pues, estamos, yo creo, simplificando el tema, simplificándolo quizá demasiado, porque en nuestras facultades tenemos, para empezar, una diversidad muy grande de, de colegas trabajando en la facultad, ya sea haciendo labores docentes, trabajando en proyectos, haciendo labores de apoyo como personal administrativo, ¿no? Tenemos ahí esa figura entrañable que está también en proceso de reconversión, que son los bibliotecarios, em, y muchos otros profesionales relativamente nuevos, ¿no? Por ejemplo, personal técnico en simulación. Antes la simulación no estaba en nuestro repertorio, ahora prácticamente no hay facultad que no tenga su centro de simulación. Y en el centro de simulación hay personal especializado en simulación. Entonces tenemos personal administrativo, muchos de ellos muy especializados, personal docente, todos ellos bastante especializados, y todos ellos los llamamos recursos humanos. De alguna manera, yo voy a usar una clasificación de esos tres grupos justamente, de los recursos humanos docentes, dividiéndolos un poco artificiosamente, pero les voy a explicar por qué uso esa división en investigadores y docentes, o sea, docentes que hacen clases, y personal administrativo, ¿no? Esos tres grupos son los que vamos a tocar hoy día con un poquito de detalle. No quiero hacer intrusismo con otros módulos, sino más bien complementación. Y si bien es cierto, ustedes van a hacer un módulo de planeamiento estratégico, no puedo evitar tocar algunos temas que después van a desarrollar con mayor profundidad. Y los tengo que tocar porque cuando uno habla de recursos humanos en nuestras facultades,
Una primera cosa que nos ilumina, nos marca el camino de cómo pensar en los recursos humanos o cómo gestionar esos recursos humanos, es justamente cuál es el modelo de desarrollo de nuestra facultad. N- Nosotros tenemos en el Perú facultades públicas, facultades privadas asociativas y facultades privadas societarias, ¿no? Para usar la terminología de nuestra ley universitaria vigente. O si quieren, privadas lucrativas, privadas no lucrativas y las públicas. Toda entidad, toda organización es como un ser vivo. Hay muchos teóricos que usan eso. A los administrativos les fascina, ¿no? Que asimilen una organización como un ser vivo. Ari de Zeus, porque es un autor que a mí me gusta mucho, un holandés, que tiene un libro que se llama The Living Organization, la organización viviente. Y para muchos efectos, las organizaciones se comportan como seres vivos, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Em, Y en ese proceso de nacer y crecer, su primer mandamiento primero es sobrevivir, como cualquier lactante, como cualquier recién nacido. Primero tiene que pasar a por lo menos crecer un poquito, hacerse maltoncito, como dicen en mi tierra. Y de ahí ya puede pensar un poco más. Pero luego que una entidad, una facultad, ha logrado pasar, ya se hace maltoncita, entonces la gran pregunta es, ¿y de ahí qué va a pasar? ¿Va a seguir siempre así tal cual? Las facultades públicas en general solemos tener ese tipo de forma, es decir, no solemos pensar en crecer más, sino nos crean, tenemos un mandato, tenemos un número de vacantes que nos suelen asignar o que establecemos como el número razonable de vacantes para la región en la cual estamos y con brindar una buena calidad de formación a ese número de alumnos, ya nos sentimos que estamos cumpliendo nuestra misión social y eso no nos preocupa más. Solemos sí pensar en crecimiento, pero, perdón, pensar en el futuro, pero no tanto en crecimiento, o sea, no en tener más alumnos. Las universidades públicas habitualmente pensamos en la diversificación. Es decir, nuestro futuro nos lo imaginamos, bueno, ahora tenemos solo pregrado. Más adelante tendremos posgrado, ¿no? Haremos residentado o haremos maestrías, de repente doctorados. Entonces, nuestra forma de pensar en entidades públicas y en las privadas asociativas suele ser ese. O sea, no pensamos tanto en crecer, sino en diversificarnos. En cambio, las facultades privadas societarias suelen tener, sí, una dinámica que va muy tendiente al crecimiento, con diversificación o sin diversificación. Muchas facultades de medicina o carreras de medicina privadas, societarias, no les preocupa tanto tener un residentado médico o, o maestrías, sino simplemente tener más alumnos. Y eso muchas veces, en la experiencia que yo tengo, no nace de la propia facultad. Los colegas de la facultad suelen estar tranquilitos con sus alumnos y tratando de hacer bien su labor, pero la matriz, o sea, la universidad como tal, sí suele imprimir una dinámica de crecimiento en el sentido de decir, necesitamos más vacantes, queremos más vacantes, queremos más vacantes. Y en esa dinámica de crecimiento suele además abrirse dos opciones. El crecimiento unilocal, o sea, crecer en la misma sede donde están hasta, digamos, un número determinado de vacantes. Y la otra opción, que es el crecimiento multilocal, o sea, abrir nuevas sedes en otras localidades. Y entonces cuando uno va sumando el número de alumnos
de esta carrera de medicina, entonces el resultado neto es de crecimiento a veces vertiginoso. Yo no voy a en este momento expresar mi opinión al respecto de eso, de ese fenómeno. Simplemente lo hago notar como, digamos, investigador en el tema, porque de verdad es un tema que yo investigo, educación médica en general. Em, Simplemente hago notar que existe esa dinámica, que tiene sus determinantes, que seguramente lo podemos también conversar y analizar con calma. Pero al margen de ello, son dinámicas diferentes y que marcan a la hora que pensamos en recursos humanos. Porque si yo tengo una carrera en la cual tengo un número, estoy tranquilo con mi número de alumnos y solamente voy pensando en cómo diversificar, entonces mi requerimiento, mi perspectiva de los recursos humanos que yo voy a necesitar es completamente diferente a la perspectiva de quien dice, bueno, sí, pues yo tengo este año 100 vacantes, pero el próximo año voy a tener 150 y el siguiente voy a tener 200 y el siguiente 250 y entonces eso va marcando cada vez más y más necesidad de recursos humanos en volumen y en localización, a diferencia de hacer esta reflexión sobre recursos humanos en una carrera que está, digamos, con su número ya asumido de alumnado, pero que de repente sí está interesada en hacer residentado o en hacer maestrías o posgrados o diplomaturas, y entonces tiene que pensar en cómo hace para ir incorporando docentes que puedan brindar ese tipo de programas. Pero entonces la reflexión es bastante diferente. Y por supuesto, si alguna tiene ambas cosas en mente, será todavía más compleja la reflexión. Pero quiero poner esto en mesa porque considero que ese tipo de reflexión marco es la que efectivamente va a conducir qué es lo que pensamos sobre recursos humanos. Porque lo que no nos debería pasar es que nos digan, ese es el peor escenario. Y yo a ustedes como gestores de carreras de medicina les digo con cariño fraternal que eso no les debería de pasar. Ustedes deberían estar preparados para ese escenario. Ya sea que, como les digo, en mi experiencia y en lo que he visto en mis avatares en el mundo universitario, ya sea que sea el directorio de la universidad el que les indica que tienen que crecer, puede ser que sea así. Lo que no puede ser es que eso los tome de sorpresa, sino que se digan, bueno, yo ya sé que pueden llegarme esta orden y si me llega esta indicación ya tengo algo pensado, no tengo mi escenario. Si no me llega, bueno, también tengo mi escenario de tranquilidad, ¿no? Uno se puede equivocar, pero debe prepararse. Esa es una forma de pensar el futuro, de planificar, que justamente Ari de Yeus y su grupo, este, que escribió este libro de la organización viviente, proponen. Él dice, cuando uno piensa en escenarios, uno no trata de adivinar el futuro, uno acepta con humildad que el futuro es impredecible, totalmente incierto, no lo sabemos. Entonces, cuando uno piensa en escenarios, no está tratando de adivinar, está preparándose para poder reconocer los signos tempranos cuando aparezcan y tener ya una respuesta preparada para esa situación. Que es lo que pasaba con mi anécdota que les conté de este directivo de Interbank, ¿no? No era tanto lograr adivinar lo que finalmente era información privilegiada, pues alguien lo sabría. De repente ni él lo sabían los demás arriba. Pero el tema está en analizar las posibilidades y prepararse para ellas.
Entonces, primera reflexión de la sesión de hoy día es prever cuál es el modelo de crecimiento que tiene la facultad y la universidad en la cual yo estoy desarrollando la gestión de la facultad o de la escuela de medicina. Nosotros, como somos docentes todos, tenemos ya muy grabado cuál es la ruta para los docentes y que suele ser más o menos esta, ¿no? Está allí esta etapa que le decía de planeamiento, o sea, tener claro qué docentes van a haber, cuántos, en dónde y de qué tipos. Luego hay algún tipo de proceso de selección que solemos nosotros mismos haber pasado por él, entonces ya lo sufrimos como concursantes en algún momento y ahora ya como docentes y como gestores, pero lo hemos vivido. Hay un momento de selección llamado también reclutamiento por los gestores de recursos humanos, en el cual se va incorporando al personal que va a ser parte de nuestro equipo de trabajo. El que se incorpora tiene que pasar por un proceso de inducción. Y esto es bien importante. Antes no se le daba mucha importancia. Yo que recuerde no me hicieron ningún proceso de inducción. En esa época creo no. Bueno, la teoría existía, pero no la aplicaban mucho. Ahora sí se ha hecho un estándar. A todo el mundo le hacen proceso de inducción. Y hasta confirma, ¿no? De que fue a las charlas de inducción, le dan su cuadernillo. Y además se ha hecho un proceso de inducción mucho más complejo. Porque cuando uno se incorpora a la institución, ahora hay tantas normas que rigen a las instituciones que no son solamente las normas propias, sino también normas externas que rigen, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, por si acaso acá le estamos haciendo conocer las normas de seguridad y salud en el trabajo que rigen aquí en la universidad. Firme usted acá, para que cuando vengan los de SUNAFIL puedan ellos dar fe de que sí a los trabajadores nuevos les han entregado sus normas de salud y seguridad en el trabajo. Cosas así, ¿no? Que SUNAFIL, la verdad, como yo siempre digo, eh, los que trabajamos más en la parte de salud y en entidades públicas, eh, no somos muchas veces conscientes del poder que tiene Sunafil en el mundo privado eh, y en el mundo que no es prestacional de salud. Sunafil sí le hacen caso de todo. Pero en todo caso, hay normas claras de inducción que todos debemos de pasar y que son importantes. Y luego, en el caso de los docentes, ya dependiendo de nuestras categorías respectivas, pasamos por procesos de evaluación, de ratificación o si son contratados de recontratación y continuaremos o saldremos o nos promoverán. Y allí iremos en el mundo sin fin de la vida universitaria, que es una vida muy bonita, yo sé de paso, cuando uno la ve ya en retrospectiva. Pero este circuito, si bien es cierto, es un circuito genérico, es un circuito con cierto sesgo a desarrollo docente, ¿no? Porque somos nosotros los que nos ratificamos, por ejemplo, ¿no? O nos promovemos. Así que ahora voy a tratar de desarrollar algo parecido a eso, pero ya pensado para cada uno de los grandes subgrupos de personal que nos acompañan en las facultades y escuelas de medicina. Empezaré con los investigadores. Mm, nosotros en el Perú, bueno, no solamente en el Perú, en América Latina en general, nuestras universidades tienen muy fuerte esta idea de que tenemos tres roles. Un rol de generar conocimiento, un rol de difundir conocimiento a través de la formación o de cursos de extensión, de actualización, y un rol de servicio a la comunidad. Entonces, eh, en esa lógica, en esa forma de entendernos a nosotros mismos, todos los docentes se piensa que debemos investigar. Mm, diversas facultades desarrollan y diversas universidades desarrollan diversas
puntos de vista sobre esto. Mm, No en todo el mundo es así. En Europa y en Norteamérica es muy frecuente la figura del profesor universitario que es solo investigador. O sea, profesor es su título, digamos así, un título honorífico, pero no es que sea profesor porque enseña. Él está en la universidad para investigar. Entró para investigar, se dedica a investigar. Si dicta clases es por ahí una clase, porque en fin es el distinguido investigador de la universidad o profesor de la universidad y por lo tanto pues dicta una conferencia, ¿no? Pero no es que ande haciendo clases eh, de pregrado. Es más, yo quizás sesgado por esa experiencia, pienso que así podría ser en algún momento en el futuro. ¿Saben qué? Yo siempre digo a quienes me quieren escuchar, a los profesores que les gusta investigar, déjenlos que investiguen. Muchos de ellos son pésimos docentes dictando clases, así que déjenlos en su laboratorio. Y viceversa, a los profesores que no les gusta investigar, ¿para qué los obligan? No hay que pedirle peras al olmo. Déjenlos que hagan sus clases contentos, que sean buenos profesores y no les obliguen a investigar. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, las escalas que usamos para promociones y ratificaciones docentes, y uno ve los pesos que se da a cada criterio, la forma de alcanzar el máximo es haciendo a la vez investigación y docencia. Si yo hago solo investigación, puedo pasar momentos incómodos, y si hago solo docencia también. O sea, el modelo implícito es que los docentes tenemos que hacer investigación y también docencia. Aún así, de alguna manera hay una especie de preferencia, vamos a llamar así, ¿no? Y basado en esas preferencias voy a trabajar este comentario. En el tema de los investigadores, hay dos grandes modelos de dónde salen los investigadores de la universidad. Este modelo, el primero, el más antiguo, podríamos llamarle también modelo tradicional. Yo le he preferido llamarle el modelo de generación propia. ¿Qué significa el modelo de generación propia? Para mí un excelente ejemplo es este artículo. Eh, y la línea de investigación que trabaja un distinguido colega y amigo, el doctor Alberto Perales Cabrera. Alberto, eh, una de sus líneas de investigación es ética, salud mental y investigación, gestión de la investigación. Más que gestión, que es lo que yo trato de investigar, él se preocupa por la vida de los investigadores, cómo se vive la investigación en la universidad. Y este fue un artículo publicado en 2001 con Cecilia Soji, que es parte de su equipo de investigación. Y en ese artículo él entrevista, o ellos, mejor dicho, entrevistan a un conjunto de investigadores ya digamos, ya de peso, y les preguntan cómo fueron sus inicios, ¿no? ¿Cómo así fue que empezaron a investigar? Y ese es un artículo bonito, por eso les traigo la referencia y la pueden leer después con más calma, o si no, lo pondremos en el aula virtual. Aunque César después me dice, pero doctor, usted siempre ofrece, ya no ofrezca, me dice César, porque ofrece nomás y nunca me pasa los artículos. Este, entonces, por eso yo no les voy a ofrecer ya. Pero les dejo la referencia. Es un artículo muy bonito porque él entrevista y pone los testimonios, y como se hace en investigación cualitativa, él pone citas textuales, ¿no?, de los entrevistados. Y el modelo de, de este de generación propia que le he llamado, es el típico colega que ingresó a la universidad, a veces como ayudante de práctica, como jefe de práctica, como ayudante de cátedra, y le gustaba la investigación, le llamaba la atención. Entonces busca acercarse a los profesores o al grupo donde están investigando. Algunos que no fue mi caso porque yo no hice nunca laboratorio, pero a los que les gusta el laboratorio, a eso le llaman la fase del lavado de tubos, porque se supone que en un laboratorio de investigación lo más humilde que se hace, después de barrer, que se supone que eso lo hace, lo más humilde que se hace es
lavar los tubitos de investigación y dar de comer a, a las ratitas. Entonces eso es lo que hacen. Ingresa el nuevo joven interesado en investigación y su primera tarea es, a usted a lavar tubitos. Todos empezamos así, así que usted empieza por ahí. Venir los domingos a comer las ratitas. O sea, ese tipo de cosas así que van forjándoles su espíritu de sacrificio pensado para la investigación. Y de ahí van creciendo, van aprendiendo después ya cosas más complicadas, lo que llamaríamos ahora la metodología, ¿no? En esta forma tradicional, digamos, no se solía enseñar tanto la parte metodológica al principio, sino uno lo iba aprendiendo. Primero aprendías la cosa manual, después ya la metodología, después cómo hacer tus proyectos, ¿no? Cómo buscar financiamiento, de dónde sacas plata, a quién se le pide, cómo se pide. Todo ese complejo elemento de la gestión de la investigación, para el cual ustedes van a tener una sesión, un módulo especial, eh, es algo que se va aprendiendo así desde cero. Y muchos, yo diría, de los investigadores más importantes que tenemos actualmente vivos todavía, los mayores, se formaron así. Y hasta ahora, en muchas facultades, este tipo de colegas, que ya, digamos, ahora son pues los jefes de cátedra o de laboratorios, mantienen esa tradición. Entonces, cuando llega un jovencito interesado, ah, ya estoy interesado, qué bien, bienvenido, ¿no? A lavar los tubitos. Entonces, esa es una forma. Sin embargo, ahora ha aparecido otra forma, que yo le he llamado el modelo de incorporación, y que tiene determinantes muy claros para mí. Y es que la normatividad vigente, desde la de licenciamiento, de SUNEDU, y las normas que hay de Concitec sobre la carrera del investigador, la normatividad, en fin, diversas normatividades, la de CONEAU, van, digamos así, poniendo un incentivo a que haya más investigadores en las facultades. Pero resulta que entonces los directivos de la facultad dicen, sí, pues ya, yo necesito tener más investigadores porque la norma me dice que necesito más investigadores. Pero ese modelo de gestión propia demora mucho, pues, y de hecho demora mucho, ¿no? Porque eso que les acabo de escribir funciona así con unos cuantitos que aparecen, ¿no? Que se les va, a veces los profesores, yo también lo hago, a veces cuando hago mis clases en la maestría, les digo, muchachos, por si acaso, yo coordino un grupo de investigación, están las puertas abiertas, los que se interesen por esta cosa rara que son los sistemas de salud, pueden acercarse y lo vamos a revisar, evaluar. Si aparece uno al año ya es mucho. Muchos de ellos, así, profesor, por supuesto, interesante, ¿no? Pero de ahí nunca más. Entonces, es un modelo lento. Si a mí me ponen bajo presión de la norma, que tengo que tener muchos investigadores, ¿qué hago? Incorporo. La incorporación es un mecanismo rápido. Yo he tratado de omitir, he quitado los loguitos, espero que no se me haya pasado por ahí nada, nada revelador de las fuentes, pero estos son avisos reales que circulan en el Internet. Y bueno, y hay algunas redes, en Facebook, en LinkedIn, etcétera, en las cuales se hacen convocatorias y dice, quiero contratar profesores investigadores de frente, ¿no? Requisito que tengan Renacit para empezar. Y si está más arriba, mejor. Entonces, este modelo es diferente. Es un modelo que antes no existía, o, o por lo menos era un poco diferente, ¿no? Un poco diferente. Ahora, pienso yo, por estos incentivos de la norma, es un mecanismo usado en diferentes entidades. Ahora, ¿de qué depende que se use? Yo diría que depende de dos cosas. Uno, de la norma, por supuesto. O sea, la norma ha hecho que todas las facultades estemos bajo un contexto más competitivo en cuanto a la producción científica
Y previo a ello, en cuanto al número de investigadores que tenemos incorporados al staff. Pero también hay otro elemento importante, y es el capital previo. Es un reporte del RENACIT. Ese yo lo hice a principios del año. Entonces, de repente ya ahorita no es idéntico tal cual, pero el orden probablemente se mantiene. Este es el orden general, públicas y privadas. 600, RENACIT, San Marcos tenía o tiene 673 RENACITs. Cayetano, 250, la UNSA, 186, la de Trujillo, 152. Fíjense que acá, en general, salvo Cayetano, Nacional, ¿no? San Marcos Nacional, Cayetano, la UNSA Nacional, la UNT Nacional, la Emilio Valdizán Nacional, la del Altiplano Nacional. Los primeros 6 puestos son nacionales. Y recién después aparece ya el grupo César Vallejo, San Martín de privadas. Ahora, ¿qué pasa si uno dice, bueno, mejor veo por separado? Bueno, ese es en las públicas, ¿no? No son todas las públicas, son las públicas que tienen, al igual que dice en la sesión anterior, yo selecciono las públicas que tienen facultad de medicina y las privadas que tienen carrera de medicina. Entonces, como le decía, ¿de qué depende que aparezca este modelo de convocatoria? Primero de la presión, de la norma, pero luego en cómo cada quien se sitúa ante la norma. Porque San Marcos no hace un concurso para incorporar gente con Renacit. Tiene Renacit. Probablemente la UNSA tampoco, pero probablemente la de la Amazonía sí, o la San Antonio Abad. Cayetano no hace, no sé si haga, digo, pero probablemente no lo necesite hacer un concurso para incorporar gente renacida. Además, Cayetano tiene Renacid de perfil muy alto, pero probablemente las demás facultades sí lo necesitan, porque es su forma de dar cumplimiento a la norma y de también entrar a ese terreno competitivo de la investigación científica. Entonces, teniendo claro el horizonte, o sea, qué tan importante va a ser para mí como entidad la investigación, primera parte. Segunda parte, cuánta capacidad tengo en este momento y cómo lograr lo que necesito en el plazo más razonable. Y si tengo recursos para hacerlo, entonces activo mis mecanismos de captación bajo diferentes formas, ¿no? Bajo diferentes formas. Yo no digo que Cayetano Heredia, por ejemplo, o San Marcos, no tratemos de captar investigadores ya formados. Em, por ejemplo, Cayetano tiene un sistema que le llama la beca de retorno, en donde ellos, a egresados suyos que se han ido a hacer su posgrado fuera del país, les ofrecen facilidades para poder regresar a su alma mater y tener ciertas subvenciones especiales durante un tiempo hasta que se sienten acá y puedan ellos generar proyectos que les permitan ya, digamos, hacer autosostenible su laboratorio de investigación o su área de investigación. En San Marcos tenemos un sistema un poco parecido ahora con el doctorado de excelencia, con apoyo de Concitec, por el cual se ha abierto un grupo que le llaman los investigadores atraídos. Entonces, el investigador atraído es un investigador que no es de, digamos, no se formó en San Marcos por el método tradicional, sino que está siendo atraído porque en el marco de este proyecto hay recursos para investigación que nos permiten atraer a ese investigador e incorporarlo. Y si todo va bien, ya pues ahí arma su proyecto de investigación y si ya se queda, ¿no? Si es que todo funciona como se quisiera. O sea, tampoco digo que las universidades que están más arriba en este ranking no recurran a captar investigadores ya,
digamos, ya formados, ¿no? También lo hacen. Eh, yo diría que es un modelo un poco híbrido, porque en esos casos, tanto el de la beca de retorno como el del profesor atraído, se busca gente de fuera, pero sigue siendo gente joven. Entonces se busca gente joven que llegue para refrescar, digamos, para renovar la sangre de los investigadores, con gente joven que tiene buena ya preparación para incorporarse a la línea de investigación. Mientras que cuando no existe ese banco previo de recursos, lo que se hace es, como les digo, recurrir directamente a investigadores calificados. Y eso también hace de esto todo un tema, no sé si llamarle polémico, porque no he visto polémicas, pero sí en todo caso, para mí, repito, como investigador en estos temas, interesante de ver cómo se va generando una situación en la cual muchos investigadores, sobre todo aquí en el grupo de las privadas, hay investigadores exitosos, o sea, digamos, de muy buen perfil a nivel nacional, y que van pasando, ¿no? Se los contratan, una, ya no voy a mencionar ¿no? Universidades para no ser ya infidente, pero que, digamos, está en una de estas universidades, hace, digamos, cumple el rol para el cual lo invitaron, que es hacer publicaciones a nombre de la universidad, estando en la universidad, está algunos años y después otra universidad le ofrece, me imagino, mejores condiciones, se va a otra universidad, hace lo mismo unos años y después aparece otra y así. Y entonces hay un grupo, se está configurando algo novedoso que no existía antes, porque en la época que he reseñado de Alberto Perales y de su cohorte, uno se formaba en el lugar lavando los tubitos y estabas ahí ya pues hasta tu cese, ¿no? Esa era, digamos, la vida del investigador. En cambio, en este nuevo contexto, hay esta movilidad horizontal, vamos a llamarle así, ¿no? De aquel que está unos años aquí, unos años allá, unos años, en fin, y o aquel que está por último investigando en dos lugares, ¿no? También, ese es un tema que le llamamos la doble filiación. Hicimos un artículo que lo rechazaron, así es, pues uno hace artículos y no siempre se lo publican, con Gustavo González, que es el presidente de la academia. Él es un peso pesado, ¿no? Es el actual decano de la San Ignacio. Entonces, con Gustavo hicimos un artículo sobre ese tema de la doble filiación, porque nos parecía que, y ese era un poco el mensaje del artículo, una carta al editor, que si un investigador está en dos universidades, em, lo ético es que cuando publique diga en qué universidad hizo la investigación, no que ponga a las dos universidades, sino aquella en la cual realmente investigó, salvo que haya habido un acuerdo, un convenio entre las dos universidades para decir estamos haciendo esta investigación de manera conjunta. Pero si no hay un acuerdo de ese tipo, eso sí existe. Hay investigaciones multicéntricas en las cuales hay varias universidades que suscriben un acuerdo y investigan juntas. Pero cuando no es así, entonces no debería, ¿no? Sería una infracción a la ética. Entonces, pero a lo que voy es a que este tipo de situaciones, de fenómenos que se están dando ahora, son relativamente nuevas, están poco sistematizadas, yo diría, em, poco reguladas también, y lo que queda es simplemente ir mm, creando conocimiento. Para quienes investigamos en estos temas, es pues un experimento natural, se le llama, ¿no? Vamos investigando en estos temas, sistematizando y viendo para dónde va moviéndose el tema. Lo cierto es que en este tema de la generación y de la retención de investigadores calificados, yo diría que se nota con claridad, o por lo menos yo lo noto con claridad, ese tema de los niveles de determinación. Es decir, a veces
el investigador es el que paga los platos rotos, ¿no? Y de hecho hay inconductas, como diría elegantemente Albertito Perales y Alfonso Mendoza, también un colega muy querido, inconductas profesionales. eh, Muchas veces hasta tipificadas como delictivas. Todo ese tema del plagio, de la granja de autores. Hay autores, efectivamente, que deberían ser denunciados, en algún foro ético o civil, porque eso hacen cosas que no, pues no pueden ser. Pero sin intentar de ninguna manera justificarlo, porque yo soy el primero que considera que eso no se puede justificar, y como les digo, estamos tratando de escribir algunas cosas sobre eso. También creo que es claro que lo que está pasando es que se están dando en el país un conjunto de regulaciones que propician ese tipo de comportamiento. Y entonces creo que toda esta presión que está actualmente ejerciéndose desde los niveles más altos tiene que cambiar. Ese tema de los rankings, de los artículos en Scopus, a mi juicio, es lo que genera esto. Tiene que cambiar, tiene que cambiar. Todavía no nos hacen caso, pero bueno, así son las cosas, así es el fútbol. Porque ya está, y este artículo también lo comenta, está publicado en el Llama, eh, haciendo notar cómo esta presión que en el mundo anglosajón llaman el publish or perish, o sea, publicas o mueres, es una presión muy fuerte para investigar y para publicar. Es decir, más para publicar que investigar inclusive. A lo único que lleva es a generar información sin valor agregado. O sea, muchos artículos sin valor agregado, simplemente publicados por el hecho de publicar. Es como cuando se le dice a los jóvenes ahora, a los tesistas, ¿no? Tiene usted que publicar su artículo. ¿Y para qué lo publican? Algunos dirán, bueno, para que aprenda a publicar. Bueno, en fin, mucho tema para discutir, mucho de ello muy polémico, pero yo siento que ahí, si uno no toma medidas de control y de formación, eh, por ejemplo, este curso que ya no es obligatorio, paradójicamente. Cuando yo entré al RENACIP, era obligatorio hacer el curso de comportamiento responsable de investigación, el CRI. Ahora ya no es obligatorio, es opcional. Lamentable, porque es un buen curso y yo aprendí muchísimo en ese curso por estos temas, justamente. Pero en fin, entonces, sobre este paneo en el tema de cómo es que se forman y cómo es que se atraen y cómo es que se cuenta con investigadores en nuestras facultades y escuelas de medicina, ¿qué, digamos, comentarios generales podría yo hacerles a ustedes ya como un poco de sugerencias para la reflexión? Primero, ver el historial. ¿A qué me refiero con ver el historial? Bueno, eh, hacer una carrera de investigación toma tiempo. Es más, está bien que tome tiempo. De hecho, las infracciones que se han salido hasta en los noticieros o ahora en el YouTube hacen notar lo paradójico que resulta ver a un colega que, no sé, pues en 2 años publicó 50 artículos o una cosa así, que uno dice, no, esto no puede ser, pues, ¿de dónde? No se puede. Miren, uno de los investigadores más exitosos que yo he entrevistado en mis investigaciones sobre esos temas, me decía, mira, Pedro, mi sistema es el siguiente. Yo, los domingos, todos los domingos, de 7 de la mañana a 12 del día, en mi casa no me ven. No me interrumpen. Saben que estoy en mi estudio escribiendo mis artículos. Sin falla. Así es. Mi domingo familiar empieza a mediodía. Y yo publico, me decía, un artículo cada 3 meses, desde hace años. Y de verdad, uno revisa su historial.
Un artículo cada 3 meses. 4 artículos por año. Impresionante, impresionante. Yo creo que publico uno cada 2 años, y esto es. Eh, pero decir, pues, no, X doctor o doctora ha publicado 12 artículos este año. No, ahí hay algo raro. 20, no, eso, algo no está funcionando bien ahí. Por eso hay que ver el historial, ¿no? O sea, no es solamente cosa de cifras. No se diga, no, mira, este es todo mi récord de publicaciones o mi índice H. No, hay que ver el historial. Segunda recomendación, hay que establecer líneas de investigación, porque finalmente la, la investigación debería de ser siempre que se pueda, una investigación con algún tipo de valor social. También sé que ese es un tema controversial. Yo discuto ese tema con mis colegas investigadores de otras ramas, pero ese es mi punto de vista. Como yo siempre les digo, ¿tú crees que los norteamericanos, los chinos o los japoneses nos van a leer a nosotros? Ujú. No. Los chinos resuelven el problema de los chinos, los norteamericanos y los japoneses de los japoneses. Nosotros tenemos que investigar temas peruanos que ayuden al Perú a resolver sus problemas. Ahora, que eso lo publiquemos en una revista de muy alto nivel porque la calidad del marco teórico y la metodología es muy potente, fenomenal. Entonces hay que armar líneas de investigación con interés global, pero que resuelvan problemas locales también a la vez. Entonces hay que trabajar el tema de líneas de investigación. Yo sé que esto es muy complicado, lo sé. Em, los investigadores son de lo más difíciles de incentivar, salvo por el incentivo obvio. Pero si no es así, yo estoy tentado, pero también no encuentro todavía tesista. Así son, los tesistas tampoco se dejan incentivar así nomás. Pero sí estoy tentado porque, lo converso así medio en broma con los amigos del INS. Ustedes le digo, han investigado qué tanto sus prioridades de investigación de verdad funcionan. ¿Cuántas de las investigaciones nacionales se guían por las prioridades de investigación del INS? Es casi nada. Nuestra capacidad, nuestra gobernabilidad del sistema de investigación es bien baja. Entonces, necesitamos trabajar líneas de investigación conjuntas. Otra cosa que yo les dejo como una idea para que cada quien la piense, es que yo creo que sí necesitamos más revistas institucionales. Porque estamos que le pedimos a todo el mundo, oye, publica, publica, los tesistas ahora publiquen, todo el mundo que publique, los profesores publiquen. ¿Y en dónde? El INS, la revista del INS, ahora que es Scopus, tiene, según me lo informa su director, bueno, no el actual, uno de los que ha tenido, rechaza en este momento el 80% de los artículos que le llegan. Solamente acepta el 20%. Análisis de la Facultad de Medicina, ahora que es Scopus, va en el mismo rumbo. Entonces, si uno quiere que haya más producción, más publicaciones, necesitamos tener revistas y tratar de que esas revistas se indicen, pues. No le digo que sean Scopus, ¿no? Además tengo mis reservas con los Scopus, pero que estén en Latindex, en Cielo, y por ahí vamos avanzando. Y finalmente, como les decía, en el tema de gestión de la investigación y de los investigadores, también hay un tema con lo que se refiere a la famosa productividad. Mm, Creo que allí requiere un poco también de conocimiento, de tino,
para generar indicadores significativos, pero deberíamos llegar a un punto, a un equilibrio entre exigir, asignar tiempo, pero exigir productos. Pero también en el otro sentido, si yo exijo productos, tengo que dar tiempo. O sea, lo que no puedo es disociar esto, ¿no? Y decirle, no, 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 yo quiero productos, yo quiero productos. Porque al hacer eso, lo único que hago es generar presión y la presión suele generar inconductas. Salami, plagio, en fin, diversas formas de ya bastante bien tipificadas de inconducta. Entonces, hasta ahí mis reflexiones con el tema de los colegas que hacen investigación. Ahora, ¿y qué hacemos con los colegas para la docencia? Que son la mayoría en realidad, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros colegas de las facultades son colegas para dictar clases. Perfecto. Una cosa que yo he observado con alegría es que no hay ahorita prácticamente ningún, bueno, de las que yo conozco ninguna, pero no conozco a todas. Puede haber facultades que no tienen alguna forma de lo que llamaríamos un programa de desarrollo del docente o programa de capacitación para docentes. Un incentivo curioso ha sido el tema de la pandemia, porque con la pandemia resulta que tuvimos que virtualizarnos y muchos colegas no nos sentíamos muy hábiles en la virtualidad, así que empezaron a hacer cursos para cómo usar el aula virtual. Después dijeron, no, pero el aula virtual es medio aburrida, pues tiene que ser con gamificación, Mentimeter y todas esas cosas. Así que capacitación para uso de herramientas lúdicas en el aula virtual. Entonces, por ahí, muchas de las facultades, oye, todas tienen su programita de capacitación. Ahora, la gran pregunta es, ¿y es eso lo que necesitamos? Yo diría que eso ha sido una respuesta de coyuntura. Deberíamos aprovechar que ya generamos de alguna manera el caminito para hacer algo un poquito más arriba. Miren, este es un trabajito que ahí se lo dejo también en la referencia, una revisión sistemática de programas de desarrollo de docentes, publicado el año pasado. Se revisaron a nivel de todo el mundo publicaciones que habían sobre programas de desarrollo docente. Claro, esto tiene una limitación y es que tenían que haber artículos que reportaran, sistematizaran o evaluaran programas de desarrollo docente, que es uno de los grandes problemas. O sea, nosotros solemos hacer esas cosas, pero nunca las publicamos y nunca las evaluamos. Decir nunca es un poco exagerado de mi parte. En los congresos de PEFAM suele haber siempre un buen número de reportes de programas de capacitación docente, pero estos muy rara vez se convierten en artículos y entonces ahí ya estamos complicados porque las revisiones sistemáticas requieren artículos, ¿no? Entonces, eh, esa es una limitación. O sea, no todos los programas existentes están publicados, pero asumiendo esa limitación, ¿qué nos dice esta interesante revisión sistemática sobre programas de desarrollo docente? Este es el modelo de Kirkpatrick, ¿no? Para resultados educacionales, que establece que hay cuatro niveles de resultados de un programa educacional que se van evaluando. Si uno puede evaluar reacciones del alumno, ¿no? Está contento o no con el programa, si hay un cambio de actitudes, si aprende, ¿no? Alguna habilidad o conocimiento. Ese es el nivel 2. El nivel 3 es si cambia comportamientos. El 4A, si hay un cambio ya en prácticas organizacionales. Y el 4B, si logra cambios en los participantes, en los estudiantes participantes de los docentes que participaron en el programa de capacitación. Sería
digámoslo, la mayor complejidad posible. Y lo que muestra la revisión sistemática de los programas de desarrollo docente es que la gran mayoría, 83%, solamente demuestran cambios en actitudes. O sea, dicen ya, los docentes hicieron un curso sobre el uso de la plataforma virtual. Se les evaluó con un cuestionario que les preguntaba, ¿cómo se sienten ahora? ¿Se sienten más en mejor actitud? Sí, responden los profesores, ¿no? Ahora que me capacitaron ya me siento más confiado cuando entro al aula virtual. Perfecto. Carita feliz. O sea, ahí a ese nivel estamos, ¿eh? En la gran mayoría de los publicados. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad no tenemos evidencia de que nuestros programas de desarrollo docente estén realmente logrando cambios en el comportamiento del docente o, más importante todavía, en la práctica organizacional de la facultad en la cual estamos trabajando. Entonces, de aquí salen algunas recomendaciones prácticas. Primero, publicar. Yo sé que todos ustedes tienen su programa de desarrollo docente. Publíquenlo, publiquen. Y segundo, cuando vayan a publicarlo, no, voy a cambiar mi recomendación. Mi primera es publiquen, así tal cual, descriptiva, ya, así, estudio descriptivo, no se haga más problemas. Me dicen, pero profesor, eso no me lo van a aceptar en Scopus. Por eso les digo, pues no publiques en Scopus, publica en Cielo, en Latindex, en la revista de la facultad, en donde quieras, pero públicalo. Y el siguiente artículo ya lo hacemos un poquito más exigente y tratamos de tener algún tipo de métrica que nos permita monitorear el comportamiento de los docentes que participaron en el programa de formación para ver si efectivamente el programa de formación ha sido eficaz. Pero, llegado a ese punto, viene todavía otra pregunta más interesante. ¿Eficaz en qué? Dice cambio en comportamiento, pero ¿en cuál comportamiento? Ah, este estudio, este modelo, mejor dicho, no es novedoso, no es nuevo, pero es el que usaron. Esta es la referencia bibliográfica que usaron en la revisión sistemática del año pasado, del 2024, para ver en qué se producían los cambios o en qué se podían producir cambios en los docentes. Se basaron en el modelo teórico de Harden y Crosby, publicado en el año 2000, de cuáles son los dominios de desempeño del docente universitario en medicina. Eso publicado en la revista Medical Teacher, un docente de medicina. Fue un estudio cualitativo en el cual preguntaron a docentes experimentados cuáles eran, a su juicio, las principales áreas, los roles del docente como tal, y que dieran una puntuación del 1 al 5 para decir cuál era su importancia relativa. Entonces, como ustedes ven ahí, hay 12 roles del docente que van, por supuesto, desde el más simple, o sea, lecturer, que es dictar clases, ¿no es cierto? Es el rol uno, dictar tus clases en un aula, ya sea en aula, classroom, o en prácticas, un laboratorio o prácticas clínicas. La primera es así, teacher, profe. El segundo es el ser modeladores de rol profesional, que es lo que muchos llaman el currículum oculto. O sea, los alumnos aprenden a ser médicos viendo a sus profesores y diciendo, como ese profesor quiero ser, o como esa profesora quiero ser. O también, no, como ese profesor no quiero ser, ¿no? Como esa profesora ni hablar. Ya. Pero somos un modelo de rol, tanto en el rol profesional como médicos, como en el rol como docentes. De hecho,
y ustedes también seguramente de repente ahora comparten algún testimonio, alguna anécdota, uno como docente se acuerda de quién fue así un docente que uno dijo en su momento, así, así como ese profesor quiero ser. Yo, por ejemplo, admiro hasta ahora profundamente a un profesor mío ya fallecido, el doctor Ricardo Ruiz Chávez, un gastroenterólogo extraordinario, que nunca fue profesor de mi sede, mala suerte mía, pero a donde él dictaba una conferencia o charla o clase yo iba y lo admiraba tremendamente. Entonces uno aprende. Nosotros los docentes somos roles, somos modelos de rol de los futuros docentes que algún día dirán, ah, no, yo quiero ser como la profesora Sandra, como el profesor Eduardo, así, así quiero dictar mis clases. O para los propios alumnos, los que no van a ser profesores, pero van a ser colegas. Y van a tratar de ser colegas emulando a quienes somos sus profesores. Luego hay otros roles también, ¿no? Somos facilitadores de aprendizaje, algunos hacemos roles de tutoría, de consejería. Vemos el tema curricular también, eso ya está en la parte 7 8, ¿no? Participamos en las evaluaciones de los alumnos, hacemos exámenes, somos evaluadores de currículum muchas veces, hacemos planeamiento curricular, organizamos cursos y producimos materiales de estudio, ¿no? Manuales, guías, etcétera. Cuando se le preguntó, y eso es del año 2000, ¿ah? No estoy hablando hace 25 años, cuando se le pidió que planteen cuáles eran los más importantes, fíjense, los más importantes fueron el de modelo de rol, el rol, ¿no? Ahí está el 4.2 acá, y el de profesor de prácticas. Lo que he subrayado en el cuadrito rojo es lo que en la evaluación sistemática que se publicó el año pasado están enfocados los cursos de actualización docente. En otras palabras, los programas de desarrollo docente están enfocados en estas funciones, básicamente. Por eso les digo, o sea, en hacer gamificación, usar el Mentimeter, el aula virtual, etcétera. O sea, hacer tus clases bien. ¿Y en qué momento ayudamos a los colegas docentes a que comprendan, a que hagan, sean conscientes de que son modelos de rol? Y no solamente que lo hagan consciente, porque ya sería bueno, bueno, y decir, oye, sí, pero no, de verdad. No, ese no es el problema. El problema es, bueno, y ahora que soy consciente de que soy un modelo de rol, ¿qué implicancia tiene eso para mí? ¿Cómo, cómo soy un mejor modelo de rol? Es una tarea bien pesada, bien pesada. No sé si todos han visto, había en el Animal Planet, en un canal del cable, había un programa de un señor, no me acuerdo ahorita su nombre, que le decían el mago de los perros, el que hablaba con los perritos, ¿no? Entrenaba perritos. Y su programa era ese. Y uno veía en el programa, y este señor, uno veía, decía, parece que lo entendía, ¿no? Les habla, les enseña, todo lo que él dice hacen los perritos. Y yo decía, qué bien, ¿no? Así yo quiero tratar a mi perrito así como él. Hasta que un día, no sé cómo fue el tema, sale un YouTube, una grabación de esas en YouTube, donde este señor parece que en un detrás de cámaras, uno de los perritos no le hace caso y lo muerde, ¿no? O lo mordisquea. Y entonces ahí pues ya se pierde la compostura. Creo que no le llega a pegar, ¿no? No he visto esa parte del video, pero por lo menos así se acordó hasta de su quinta generación, de la quinta generación perruna. Entonces, para aquellos que lo veían como un modelo de rol, ese día su rol cayó a cero. Entonces, ser modelo de rol es una tarea dura, porque implica que el que modela rol no lo modela en el aula solamente, lo modela cuando está caminando por el campus, si saluda o no a los alumnos. A veces uno hace cosas que no sabe que nadie lo está mirando, pero alguien lo está mirando siempre.
Entonces, ¿cómo ayudamos a los colegas desde los más jóvenes, de los que están empezando recién, a ser buenos modelos de rol? ¿Cómo les ayudamos a ser buenos planificadores curriculares, a hacer buenos exámenes, a ser buenos evaluadores, a generar materiales de estudio, a hacer sus guías de práctica, textos universitarios? En otras palabras, lo que dice la evaluación sistemática publicada el año pasado es, primero, que de que hay buen número de programas. Y como les digo, si esos son los publicados, yo totalmente seguro que hay muchísimos más no publicados. Pero que esos que hay básicamente se concentran en aprendizaje del momento, no evalúan cambio de comportamientos. Y segundo, están enfocados solamente en nuestro rol de dictado de clases y punto. Y no en todos los demás roles tan importantes que tenemos los docentes. Sin tocar investigación, ¿ah? Ojo, este es solamente rol así lectivo. No estoy tocando investigación. Y si no hacemos esto, entonces, ¿cómo después le exigimos al profesor? Con la misma lógica que yo le digo, tengo que capacitar al profesor para que use bien el aula virtual, porque si no, después no le puedo exigir, ¿por qué, profesor, usted no hace uso de esa facilidad tan sencilla que hay en el aula virtual, que usted pone un botoncito nomás y ya con eso está? Pero tiene que enseñarle dónde está el botoncito y que él comprenda. Con la misma lógica con la cual le enseñamos eso, tendríamos que ver todo el resto de el perfil del docente. Así como tenemos nuestro perfil del egresado, con las competencias que tenemos que garantizarle, y ahora las EPAs y todo lo demás, igualito para el profesor. Para ese docente joven que se incorporó a la facultad, que dictó su clase modelo, fíjense, clase modelo, ¿no? Ese es el rol 1. Esa es nuestra clase modelo. ¿Usted quiere ser profesor? A ver, dicte su clase modelo. 10 minutos, ya está. Y ahí, sí, qué buen profesor. Ya. Ese es. Eso es lo que estamos haciendo. Al final, nuestro sistema todito está enfocado a eso. Y por lo tanto, no tendría por qué llamarnos la atención de que los demás roles no se cumplan o se cumplan a medias. Bien, entonces hemos conversado de investigadores, cómo se forman, cómo se retienen, cómo podríamos mejorar algunas cosas en relación a ellos para que se sientan parte de todo el equipo. Y ahora, en relación a los docentes de aula, como le llaman los educadores, docente de aula. Y finalmente, para ceñirnos bien a nuestro tiempo, algunas palabras en relación al personal administrativo. Yo creo que el personal administrativo en general suele ser una especie de personal invisible en muchas de nuestras facultades. Asumimos que ahí la estrella es el docente, pero la calidad del servicio, miren, hagamos, yo creo que todos ustedes como médicos, quizá la situación se hace más fácil viendo el ambiente de salud, ¿no? Y después ya vamos al ambiente universitario. Creo que en el ambiente de salud todos somos conscientes de que la calidad del servicio, la experiencia, que se le llama ahora la experiencia del paciente o del usuario del servicio de salud, comprende toda una constelación que pasa desde cómo logra sacar su cita, si le es fácil sacar su cita o no, si la dan, si lo hacen esperar, cuánto tiempo espera, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que llega al establecimiento, si el portero es amable, si hay persona que le indique, si es que no va con frecuencia, dónde son los servicios de tal o cual, si cuando va al baño los servicios están limpios,
hay papel higiénico, hay agua, y así sucesivamente. Y por supuesto, con una buena atención cuando llegue al consultorio, o a la sala de operaciones, o a emergencia donde llegue a atenderse. Pero no es solamente el momento de la sala de operaciones o el momento de la atención de emergencia, es toda la experiencia. Eso está totalmente documentado. Ahora traslademos esa reflexión al ambiente universitario nuestro. Entonces, la experiencia educativa del alumno no es solamente que tenga profesores extraordinarios, que hayan sido bien capacitados en los 12 dominios, eh, y además, y si son investigadores que, que tengan esa cualidad de transmitir lo que investigan y atraer a nuevos investigadores jóvenes para que sigan generando conocimiento, sino toda la constelación también. Cómo lo atienden cuando va a la biblioteca o cuando intenta acceder a las bases de datos. Ahora muchas facultades y muchas entidades en general, no tanto las facultades, se ha puesto de moda los famosos cupones de atención. ¿Que ¿Usted necesita algo? Ah, no, ponga un cuponcito por acá, llame a la mesa de ayuda, que muchas veces es la mesa de no ayuda, y ya lo van a atender y automatizarlo todo. Y está bien, o sea, las cosas que se pueden automatizar, habrá que automatizarlas, pero no quita eso el seguir siendo responsables por la experiencia del alumno. Porque cuando va a la biblioteca o se le orienta para que acceda a la base de datos, encuentre lo que necesita y si no encuentra lo que necesita, tener un soporte al cual recurrir. Que cuando vaya al laboratorio de simulación, encuentre todo lo que tiene que encontrar. Que cuando va a la sede docente, haya una oficinita, o ya si no quiere una oficina, una persona, así un kiosquito, que digas, mira, si tú llegas acá y cualquier dificultad, anda que la señorita tal te va a ayudar. Y la señorita tal esté en su sitio y ayude al alumno a lo que tenga que ayudarlo. Es decir, hacer de la experiencia de aprendizaje una experiencia grata. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la vivencia de que hemos sufrido, porque en nuestra época era diferente. Y entonces pensamos inconscientemente que, bueno, pues así son las cosas y que entonces sufriendo se aprende. Y además, si no, ¿de dónde salen las anécdotas, no? Entonces, pero lo real es que ahora estamos en una situación diferente. Tenemos teoría y tenemos conocimiento que antes no teníamos. Y por lo tanto estamos en la responsabilidad de aplicar esa teoría y ese conocimiento. En general, el personal administrativo ahora es un personal que está tendiendo a la profesionalización. Cada vez más, lo que mostraba hace un ratito. O sea, los que trabajan en simulación tienen que estar profesionalizados. O sea, son gente con una formación determinada o que se le puede capacitar. Y hay espacios para capacitarla en eso. Igual los que manejan la base de datos, el personal que es el apoyo de laboratorios, son cada vez más y más profesionalizados. Y ya no les hablo de los que hacen la labor administrativa, ¿no? Del director administrativo o del gerente de la facultad, este, o del jefe de recursos humanos. Porque, por ejemplo, ahí hay un círculo vicioso, ¿no? La capacitación del personal administrativo suele estar a cargo de el área de capacitación, que es una de sus funciones regulares para todo buen gestor de recursos humanos, alguien que tiene formación en administración. Pero lo que muchas veces vemos es que no hay personal profesional administrativo formado como tal trabajando en la facultad. Y entonces no hay una buena calidad de atención a nuestro propio personal administrativo. Y sobre todo involucrarlos. Yo creo que el, el cambio de comprensión de los roles de la gestión no solamente pasa porque los gestores, ustedes y quien les habla, entendamos cada vez mejor el funcionamiento de las instituciones, sino también por tener una interacción diferente
con los colegas, con los alumnos, nuestros usuarios, nuestros clientes, si lo quieren decir así. A algunos no les gusta, a algunos sí les gusta. Y con el resto del equipo, que en este caso es el personal administrativo. Ellos, en muchos casos, están más cercanos al alumno que nosotros. Están más tiempo en la facultad que nosotros. Bueno, no digo que ustedes o que yo como personas, sino que nosotros como docentes. Y por lo tanto, en la medida que podamos incorporarlos a los procesos de planificación y de decisiones, yo les aseguro que la cosa va a ir mucho mejor, mucho mejor. Y para tener evidencia de todas las cosas que conversamos, acá hay un estudio bonito, también publicado el año pasado en la revista sudafricana de Gestión de Recursos Humanos, sobre necesidades de formación del personal administrativo en una universidad de ciencias de la salud. Y que un poco que ratifica lo que les estoy comentando, o en todo caso pone evidencias del tema, que también es parte, o sea, como les digo, esto es una especie de punto ciego en la gestión de las facultades nuestras. No aparece. Uno hace las búsquedas, ni siquiera hay publicaciones. Esta es una de las pocas publicaciones. Justamente porque es el punto ciego, porque en las facultades o pensamos en los alumnos o pensamos en los profesores, y no en este grupo tan importante de compañeros de travesía en este mundo de la gestión universitaria. Creo que hasta ahí llegan mis reflexiones de hoy día, y siendo las 7:22, tenemos unos minutos si tuvieran algún comentario, testimonio, anécdota, discrepancia, por favor, con todo gusto, la pueden plantear antes de hacernos esta pequeña pausa saludable. Doctor Mendoza, buenas noches. ¿Cómo está, José? Lo escuchamos. En, en lo que podríamos decir el perfil de un docente universitario, confluyen dos aspectos importantes que muchas veces tienen diferentes escenarios laborales, que es el trabajo de médico y el trabajo de docente. Y en ese quehacer muchas veces muchos médicos hacen el trabajo de docente sin sentirlo o sin tener algún tipo de estímulo o de vocación. Simplemente muchas veces parece mentira, pero su ego les lleva a ese tipo de labor y que no, de alguna manera no se adecúan al sistema, pero sobreviven, ¿no? ¿Esa situación lo conoce usted en su experiencia o ha determinado que cómo tratar ese tipo de situaciones para poder, digamos, apegarlos, si vale el término, a lo que es el trabajo universitario? Gracias. No, a usted, José, muchísimas gracias por esta reflexión tan interesante y tan desafiante. Sí, yo comparto plenamente su punto de vista. En mi experiencia, lo que siento es que suele darse mucho en la parte... A ver, retroceder un poquito. Cuando me preguntan gente joven que quiere hacer docencia y me dicen, oye, Pedro, o doctor Mendoza, o como me quieran decir, ¿cómo se hace para ser profesor? Y yo le digo, depende. Depende de si tu campo de lo que te gustaría enseñar o en donde quisieras desarrollar como docente, como profesor, es algo clínico o si es algo no clínico, o sea, ciencias básicas o salud pública. Si es que te interesa ciencias básicas o salud pública, entonces tu forma de incorporarte es diferente.
Depende más de tener una buena formación, tener un buen currículum, capacitarte, tener tu grado de magíster. eh, Va por ahí. Y estar atento a las convocatorias, pues, y un buen día presentarte al concurso. Pero si te interesa hacer docencia en clínicas, la ruta es totalmente diferente. Las facultades no incorporamos docentes de clínicas de manera individual. Las facultades lo que hacemos es incorporar un campo clínico, una sede, y los que estén en la sede son incorporados en consecuencia. Y creo que es eso lo que genera situaciones como las que describe José y que yo también las he visto. Es decir, decimos, bueno, ya firmamos el convenio de la facultad con, qué sé yo, pues el Hospital de Apoyo San Periguito. Ahí voy a enviar a mis alumnos. O la red tal. ¿No? O sea, no hablo de nivel hospitalario o no hospitalario, sino de la sede. ¿Ya? Firmamos el convenio con la sede tal. Entonces ahí vamos a necesitar enviar a nuestros alumnos y necesito tener ahora docentes. Muy bien. Quizá para el director o directora con la cual firmé el convenio, sí le, digamos, veía interesante, por motivos diversos, eh, hacer el convenio. Pero para quienes van a ser los docentes, que son el personal de esa IPRES, de repente no quieren, pues, o sea, no les gusta la docencia. ¿Y qué van a hacer acá los alumnos, no? Pero le dicen, no, pero ya firmamos el convenio, van a venir alumnos, se lo van a contratar y de todas maneras es sencillito, no le viene mal a nadie. Dicen, bueno, ya, pues ya, pásenme los alumnos. Pero son colegas que no quieren ser docentes, no les gusta ser docentes, que maltratan. Yo he visto colegas que maltratan a los alumnos, que no tienen formación. O sea, todo lo que estamos hablando está ahí en cero. Simplemente es un colega que se incorporó porque le sonrió la suerte y firmamos el convenio y él estaba por ahí, o era cercano al equipo de gestión y le dijeron, no, oye, fíjate que por acá que va a haber contrato, ya te ponemos. Lo que yo haría, a estas alturas del partido me he vuelto de la onda dura. Y mi onda dura sería la siguiente. Yo creo que todos merecen una oportunidad. Entonces, necesitamos tener instrumentos que nos permitan objetivar el rendimiento del docente, ya sea encuestas a los docentes, alguien que supervise, un externo, de parte nuestra que ronde por que esté presente, que vea la interacción entre ese profesor y los alumnos de mi facultad. Y con esas evidencias, decirle al colega, ¿sabe qué, doctor, colega? Con todo respeto, o con quien corresponda, ¿no? Con el director, directora, con el todos los convenios tienen su responsable, ¿no? Su contraparte en el convenio, con esa persona. O si se hace un comité con el comité hospitalario, con quien sea, pero con alguien de la institución. Esta es nuestra apreciación de los docentes. De los 5 docentes que hemos contratado en este semestre, 3 están perfectos, uno lo podemos capacitar y uno, la verdad, tiene grandes problemas. Y cuando digo que todos merecen una oportunidad, me refiero a que, bueno, entonces al colega tal, todos tienen que pasar por capacitación. Es parte del proceso de inducción y todo lo demás. Pero en estos casos van a tener que pasar además por un proceso especial. Llámenle coaching, consejería, tutoría, no sé. El nombre se puede encontrar que suene mejor. Pero necesitan una orientación para darle una oportunidad a ese colega para que si realmente es, digamos, rescatable, de repente sí. Pero si el colega simplemente no es rescatable, decirle, pues, no podemos, no vamos a contar, por favor, busquen otra persona. Ahí, llegado a ese punto, ahí es un tema de capacidad de negociación. Y eso lo sabe muy bien el de la sede. Y he conocido gente malcriada. Malcriada, y se lo digo malcriado porque es gente malcriada, es gente patana, patanes. Diciendo, no, él es de mi confianza y él se queda. Si no, ustedes se van.
Va de- por eso digo, llegado a ese punto ya depende de la capacidad de que uno diga, ah, bueno, sí, bueno, entonces muchas gracias, veremos otra serie. Chau, se acabó. Por eso es que cuando uno piensa en el tema de los escenarios de desarrollo, mi consejo es tener siempre un plan B. Si yo voy a necesitar una sede, hago convenio con dos sedes. Si necesito dos sedes, hago convenio con tres. Siempre tener un respaldo. Para no estar con la situación realmente incómoda, pero que también se da lamentablemente, de decir, ese colega no debería ser ese docente no debería ser docente, pero si lo saco, pierdo la sede y no tengo a dónde más ir con mis alumnos. Y esa situación también es real y también se da. Entonces, para evitarte estar en esa situación, lo que nos salva es tener capacidad, tener un plan B. Y aquí no se puede, bueno, vámonos a otra sede, hasta luego. Y ya está. En mi experiencia en estos casos, el plan de rescate suele funcionar. Muchas veces lo he hecho yo mismo, he conversado con gente. Creo que es mucho de conversar y de explicarle. Yo me acuerdo mucho del caso de un docente que yo fui a hacerle su entrevista, o sea, no su entrevista, su supervisión, ¿no? Cuando me enteré por las encuestas de los alumnos. Y lo miré un rato, después le pedí conversar con él en privado, después de la clase. Y le dije, mire, yo me considero un docente de capacidad didáctica aceptable. Y si yo tuviera que hacer lo que usted está haciendo, no, no podría. Pero recomiendo, haga esto, ¿no? Algunas sugerencias. Y se rescató. Y a la siguiente encuesta de los alumnos, ya su puntaje había mejorado. Por eso le digo, yo creo que sí, que hay que darles una oportunidad, pero también tampoco hay que ser ingenuos y saber que si es que la cosa se pone dura, tener opciones para tomar alguna otra decisión. Ese sería mi comentario, José. Gracias, doctor Mendoza. Ha esclarecido el panorama y lo ha precisado tal como lo deseaba. Gracias. A usted, José. ¿Algún otro comentario? Doctor, un comentario respecto al tema en relación al recurso humano en la educación médica, en las escuelas de medicina. Como usted bien lo ha mencionado, es importante, ¿no? El rol del docente, del administrativo. Em, no sé si usted en su amplio conocimiento del tema de la educación médica tenga idea eh, uno, del impacto, dos, del beneficio, de la objetividad, de la utilidad de las evaluaciones, ¿no? Que hacen los estudiantes, si es correcto que sea el tercio superior, o si deberían ser todos los estudiantes los que emitan una opinión. ¿Algún comentario de eso, doctor? Claro que sí. A ver, em, es un bonito tema que yo pude haber desarrollado ahora, ¿no? Claro, pero igual lo podemos conversar ahorita o después, que es este tema de la evaluación del docente. Y en la evaluación del docente hay varios criterios siempre, ¿no? Desde los criterios de su superior inmediato, o sea, de su jefe de departamento, eh, y el rol de los alumnos. Ahora, en general, a nivel mundial, a nivel nacional y en experiencia específica, el rol de los alumnos es muy importante. Los alumnos suelen ser, a ver, es cierto, una situación que se menciona con cierta frecuencia cuando se conversa este punto, en el sentido de las calificaciones, digamos, de represalia, ¿no? De los alumnos hacia los profesores exigentes. Es cierto que a veces pasa eso, pero no es la generalidad. De lo que yo veo, la mayor parte de veces cuando
recibo y pido evaluaciones a los alumnos, hasta de sus profesores de práctica, o sea, tanto del grupo grande como teoría, como del grupo chiquito, los chicos suelen ser bien justos y te dicen, sí, el profesor es muy bueno, pero llega tarde, ¿no? El profesor, no, es desinteresado, nunca nos pregunta, no responde las preguntas. O sea, los chicos suelen ser ahí en ese sentido bien, bien, digamos, claros en sus recomendaciones. Si es preferido objetivo o subjetivo, yo prefiero siempre la combinación. O sea, uno puede colocar sus criterios habitualmente, ¿no? Si es puntual, si conoce el tema, eso suele ser bastante estandarizado y si no podemos por ahí pasarles algunos formatitos. Pero siempre dejar un abierto. Y es muchas veces ese abierto el que es el más rico. A la hora que uno revisa las evaluaciones, y oye, fíjate, sí, pues efectivamente no están las preguntas, pero los chicos lo valoran y aprecian, ¿no? Para muchos, por ejemplo, hay muchos docentes que los alumnos los adoran porque son muy acogedores para ellos, ¿no? Los orientan, los hacen sentir no solamente en lo que se refiere a la temática del curso, sino les preguntan, y ellos me lo dicen también cuando después converso con los profesores, me dicen, profesor, me dicen, Pedro, yo tengo alumnos que vienen sin desayunar, ¿no? O sea, o que tienen problemas en su casa, entonces los notan ahí todos apagados, tratan de conversar con ellos, y los chicos lo ponen. Sí, el doctor tal, la doctora tal, nos conversa, nos escucha, ¿no? Cosas que uno no pone en las encuestas, porque las encuestas son, ¿el profesor es didáctico o no? ¿No? ¿Llega puntual o no? ¿Conoce su tema o no? ¿Usa métodos innovadores o no? ¿No? Cuatro o cinco preguntas y ya está. Pero yo creo que es importante porque te dan un ranking y también te permite decir, oye, fíjate, no, esto está mal, tienes que llegar a la hora, pues ¿cómo es posible? ¿No? Ya. Hay que combinar criterios objetivos y criterios objetivos, pero sí, para mí la idea de que sea el tercio superior solamente no es una buena idea. Creo que deben ser todos. Pero lo que sí se recomienda, y eso ya no es mío, sí es teoría internacional, es que debe ser un número significativo. O sea, 70%, idealmente 70% de los alumnos por lo menos, para que uno diga sí, ¿no? Menos del 50% ya mejor, en otras palabras, si el grupo es de 40 alumnos, deberían responder la encuesta por lo menos 20. Si solamente te responden 10, que también yo he visto, o sea, profesor con nota máxima, ¿cuántos no respondieron la encuesta? 5. ¿Cuántos eran? 25. Ah, eso ya, pues. Ya, esto simplemente ni se lee. Ya sale acá. O sea, uno para poder interpretarla tiene que tener una muestra representativa, ¿no? Por lo menos la mitad de los participantes en los grupos, tanto de teoría como de práctica, y evaluar siempre tanto teoría como práctica. Porque, como le digo, justamente, para mí suele ser más nutritivo leer las evaluaciones de práctica que la de teoría, por lo que ya comento, ¿no? Ese sería mi comentario, Sandra. Y doctor, muchas gracias. Y A usted, bueno, a mí me ayuda bastante su opinión. me alegra. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, entonces son las 7:40. Hemos estado 1 hora y 40 minutos en alegre interacción. Vamos a darnos una pequeña pausa saludable de 20 minutos. Tomen